estamos obligados a aprender a leer y escribir, porque el ciudadano moderno es un ciudadano letrado. Pero bueno, vámonos para atrás, que es donde venimos. Entonces les decía que la versión estética de lo real es anterior a la escritura, es oral. Entonces la literatura lo que hace es empezar a reciclar esa oralidad y a convertirla en texto. Y este es el origen de la literatura como discurso estético. Si nosotros leemos el Popol Vuh, nos damos cuenta de que es un libro altamente poético, como lo es, por ejemplo, el Apocalipsis de San Juan, o el Chilam Balam, o la Biblia judeo-cristiana, el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Corán. Son libros poéticos, llenos de metáforas. Entonces, la literatura, pues, es la versión escrita de la poesía oral, solo que en la medida en que la literatura va quedando escrita, va teniendo un desarrollo autónomo ya de la oralidad. Ya viene otro escritor y dice, qué bonito está esto, a mí se me ocurre hacerlo de otra forma. Y la creatividad literaria empieza a desarrollarse sin cortapisas. Entonces, recapitulando, ¿no? La literatura surge como una recreación de la oralidad estética, de la versión estética de las cosas, los mitos de origen, las leyendas originarias. Y el problema que enfrenta la versión escrita es que los símbolos eran insuficientes para expresar eso, ¿no? Por ejemplo, los ideogramas y los pictogramas. Es por eso que la revolución alfabética es lo que permite ya expresar con toda la poesía del caso, no solo la oralidad, sino mucho más. Un discurso mucho más rico que la oralidad. Entonces la literatura surge como registro histórico, como la necesidad de dejar un registro histórico e incluso económico, ¿no? Económico de las sociedades antiguas. Y surge también como resultado de la transmisión oral. O sea, tiene un origen específico y una función específica. Servía para eso. Después, cuando la literatura ya adquiere un dinamismo propio, ¿verdad? Es decir, que se empieza a desarrollar estéticamente en cada pueblo, sigue cumpliendo estas funciones. Es decir, cada pueblo, cada nación tiene su literatura, tiene sus escritores. En los países letrados, por supuesto excluyo a Guatemala, en los países letrados, como Francia, como España, como Italia, como Inglaterra, ustedes hablan con cualquier español, inglés, etc. Y su identidad cultural está remitida a sus escritores. El individuo habla de su literatura, habla de sus escritores con pasión, porque son ellos, en sus libros, los que expresan y cumplen estas funciones. Entonces el ciudadano común y corriente, el lector, se identifica con las obras que los escritores realizan, que hablen con un español sobre, no solo sobre el Quijote, ¿no? Sobre cualquier poeta español, y verán con qué emoción, fervor, pasión habla de su literatura, como Francés, Balzac, Stendhal, Flaubert, etc. Un país iletrado que desconoce su literatura es un país que desconoce los elementos de los cuales está hecha su propia identidad cultural. Naturalmente estoy hablando de países letrados étnicamente homogéneos, países étnicamente heterogéneos, que tienen una producción cultural diversa. El asunto se complica más.
porque la producción literaria no llega a las masas, el sistema educativo no se encarga de hacerla llegar, los escritores se reducen a un gueto, a un grupito pues prácticamente sin lectores, y las obras literarias tienen muy poco alcance, ¿no? A eso obedece que, por ejemplo, venga un europeo o un gringo con una beca y estudie aquí en 2 o 3 años la literatura nacional y escriba un libro sobre la literatura nacional que aquí nadie es capaz de hacer. Porque para hacerlo tuvo que haber leído todo lo que se está produciendo aquí. En cambio, viene con recursos, recopila los libros, se los lleva, se tarda 2 años en leer 200, 300 libros y puedes hacer una historia de la literatura guatemalteca. Ahora, esa historia de la literatura guatemalteca no la comparte el pueblo. No porque sea Aragán, sino porque hay un sistema educativo deficiente que no explica para qué sirve la literatura, que no explica las funciones que cumple, y mucho menos le enseña a los niños a leer. La lectura constituye para los adolescentes de hoy día una genuina tortura, ¿no? Yo lo sé muy bien porque los chavos ahora no pueden concentrarse más de 10 minutos en un texto. Luego se empiezan a angustiar. Y a veces los maestros y los padres de familia creen que es porque son haraganes. No, es que no pueden. Y no pueden porque están saturados del código visual, el código audiovisual, ¿no?, de la televisión, que es un código que no necesita esfuerzo cerebral para descodificarse. Las palabras van una detrás de otra. Y las letras y las palabras van unas detrás de otras, de tal manera que nosotros tenemos que terminar la frase para entender el sentido. Entonces, si nosotros estamos leyendo una novela dramática, tenemos que terminar la frase para sentir la emoción que nos transmite el autor. Pero si estamos viendo la tele y de repente Bruce Willis se tira de un tren y explota eso no tuvimos que terminar ninguna frase, nos impactó de una vez. Entonces el cerebro se tranquiliza, dice relax, y no hay nada que descodificar. Aquí todo me llega. Además me llega lleno de colores, lleno de música, lleno de sonidos, ¿verdad? Y entonces uno se, como dicen en México, uno se aplatana, ¿no? Como los Simpsons. Oh, están frente al televisor hipnotizado. Entonces, cuando un niño llega a la escuela ya lleva varios miles de horas de televisión. Es decir, es un niño que se acostumbra al discurso visual, audiovisual. Y el cerebro, pues, se vuelve haragán, ¿verdad? Desde que se nace ya están los niños en el Discovery Kids, ahí, hijos. Entonces, claro, este código implica un esfuerzo mental, implica poner en juego la memoria, no la memorización, la memoria, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de comprensión, de relación, etc. El código letrado ha sido el código de transmisión civilizatorio por excelencia hasta los años 50 del siglo XX, que es cuando surge la televisión. Entonces, antes de los años 90, ningún profesor tenía problemas con esta cosa de la lectura. Claro, había niños haraganes, siempre lo he sabido, yo fui uno, que a mí me gustaba más el cine que la literatura. Pero es hasta los años 90 que se empieza a sentir esa incapacidad cerebral de los adolescentes para manejar el código letrado. Entonces, el resultado ha sido, esto es un paréntesis, pero voy a regresar, el resultado ha sido que el léxico de las personas se ha ido estrechando. Entonces ahora la gente dice, y no articula, ¿no? Es más, dice, yo estaba como, y él estaba como, y entonces estábamos todos. Y entonces se sustituye la palabra por el gesto. O sea, es un regreso a las cavernas, verdaderamente peligroso. Vean ustedes las entrevistas.